Sería bueno grabar, ya. Bueno, buenos días de nuevo. Si habrán visto el programa, habrán notado que aparece un trabajo de investigación que tiene un 16% de peso en la nota final. Este trabajo se separa, se desagrega en dos partes y lo vamos a vincular todo lo que han hecho ya en la línea de trayectoria con los temas que nosotros hemos de ver en esta asignatura. Es así como tengo entendido que ustedes trabajaron el problema de la seguridad del adulto mayor en el transporte público. ¿Me equivoco? O Niños. sea, profe, fue algo más abarcado al transporte público en general, no como tanto al... Ah, perfecto. Bueno, para tratar de resolver la temática y la problemática que les plantearon, ustedes crearon una cosa, un aparato, un servicio, algo. Entonces, la idea es que en esta asignatura se van a agrupar, valga la redundancia, en grupos de entre 5 y 6 alumnos escogidos soberanamente por ustedes. Aquel que no tenga grupo yo lo asignaré, pero la idea es que se escojan soberanamente. Dentro de dicho grupo vean cuál es la temática más interesante o aquella que cuentan con mayor información a efecto de seguir elaborándola durante este semestre. ¿Me explico con lo que dije? Profe, ¿podría repetirlo, por favor? Que no me quedó claro. Se van a unir en grupos de entre 5 y 6 personas soberanamente escogidos por ustedes. Aquel que quede sin grupo yo lo asigno, pero soberanamente ustedes escogen un grupo, van a decidir entre esas 5 o 6 personas cuál es el mejor trabajo que van a seguir elaborando este semestre. Porque es muy probable que al juntarse hayan propuesto en los cursos anteriores soluciones diferentes. Traten de escoger la que más se preste a la temática de este curso y la van a seguir elaborando durante el semestre. ¿Hay dudas? ¿Hay dudas? Todo claro, gracias. Mi parte no, Por profe. ejemplo, según lo que me comentaron los colegas de las asignaturas anteriores, algunos alumnos, algún grupo, algún alumno, no sé, pero personas, diseñaron un botón de pánico para la seguridad del adulto mayor. Entonces usted en este curso va a tener que ser capaz de caracterizar la demanda, a cuántas micros, a cuántos buses, a qué línea de buses usted sería capaz de vender esa solución. Esa es la primera parte del trabajo, que es caracterizar la demanda, y la segunda parte es caracterizar la oferta y costear aquella solución. Cuando digo costear aquella solución, me refiero, usted tiene que llegar a decir, la construcción del botón de pánico nos va a costar 5.000 pesos y la vamos a vender en el mercado a 7.000 pesos a tal recorrido de micro a las 2.21 y nos van a comprar 10.000. ¿Me entiende o no? Niños, Sí, profe. ustedes tienen que ser inteligentes en el sentido de al reunirse el grupo, ver cuál es la temática que mejor se adecúa a lo que les vamos a pedir. Durante esta semana, en un par de días, les voy a mandar un formulario de inscripción del tema y del grupo. Y nos tienen que hacer saber, en un plazo de 2 semanas, cuál es el contexto de la problemática, cuáles son los antecedentes con lo que ustedes cuentan y cómo van a trabajar o seguir elaborando la propuesta. ¿Hay dudas? No, profe. ¿Hay dudas? No, profe. No, profe. Bien. Por otra parte, bueno, y eso vale un 16%. Cada evaluación sumativa, el símil a las tradicionales pruebas, vale un 28%. Aquellos alumnos que el promedio ponderado de los dos trabajos de investigación y de las tres pruebas alcancen una nota 4 o superior, están aprobados. Aquellos que no
tendrán la opción de dar una prueba recuperativa que reemplaza a alguna de las evaluaciones, no a los trabajos, y que pesa entonces también un 28%. ¿Hay dudas? ¿Qué es lo que están viendo en la No, profe. pantalla? Supongo que están Se viendo entiende. la pantalla, ¿no? Sí, Sí. se ve. Se observa Profe, la última fila del recuadro que está sombreado, dice evaluación recuperativa. Vale un 28%. ¿Estamos? sí, Profe, profe. que no escuché muy bien. ¿Usted dijo 4 o superior? Sí, pues. Ah, ya. Desde 4, 4,1, 4,2, etcétera. Estarás aprobado. Si no, tendrás que rendir la evaluación recuperativa. ¿Hay dudas? Ninguna. ¿Hay dudas? Si se dan cuenta, el trabajo de investigación 1 dice definiendo el problema y la solución, caracterizando la demanda. Este trabajo se entrega la semana 7, el viernes. Aquí en principio lo tengo puesto a las 20 horas. Podrán ser las 23:59 horas. Y el segundo, costeo de la solución, caracterización de la oferta y tipo de mercado en el cual van a entrar a competir, que es materia que vamos a ir viendo durante el curso. Un mercado competitivo, va a ser un mercado monopólico, etcétera. Usted tiene que caracterizarlo. Idealmente, aun cuando sea tremendamente difícil, tanto en el trabajo 1 como en el trabajo 2, la idea es que lleguen a algo cuantitativo. Cuando usted me diga caracterizando la oferta, voy a adelantarme harto en la materia. Eso significa, por ejemplo, que vamos a decir, vamos a producir ese botón de pánico, entonces la cantidad que yo voy a ofrecer del botón de pánico es menos 20.000 más 0,05 por el precio de la cosa, por dar una cuestión, un tipo de oferta cualquiera. Entonces usted tiene que llegar a caracterizarla y sobre eso hacer algún análisis. Pero van a ir adquiriendo las herramientas a lo largo del curso. ¿Hay dudas? No, profe. Bien. No, profe. Por mi parte, no, profe. Dejo de compartir. ¿Ya qué están viendo ahora? Un PowerPoint. PowerPoint. Power, ¿Qué, profe. qué dice? Clase 01, Fundamento de Economía. No, mentira, no dice eso. O sea, hay que cambiar la hoja. Ah, bien, bien, cabro, estáis entendiéndome. Ya. ¿Qué dice? Curso Fundamento de Economía. Bien, muy bien, de acuerdo. Lo otro importante en este curso, jóvenes, es que algunas clases, no todas por ahora, algunas clases van a ser emprendidas mediante la metodología de aula invertida. Por lo tanto, y en el futuro, quizá el segundo semestre, ya va a ser prácticamente todo el curso bajo la metodología de aula invertida. Pero en principio, en este semestre, a efecto de realizar un plan piloto, algunas clases que van a estar individualizadas y que se las voy a mencionar, van a ser bajo la modalidad de aula invertida. ¿Qué significa eso? Que usted, antes de la clase, ojalá lo hicieran todas, porque hacia allá vamos a tender. Ojalá lo hicieran todas, pero partamos de la premisa que he dicho. Por ejemplo, en la unidad 1, que son 6 clases, la clase 4 y la clase 6 son bajo modalidad de aula invertida. ¿Qué significa eso? Que usted, antes de llegar a esa clase, tendrá que leer y entender el material de esa clase. Y en la clase en sí misma, lo que vamos a hacer es tratar de extender y llevar a un nivel un tanto más analítico lo que usted ya estudió. Por ejemplo, mediante un ejercicio. Usted, por decir algo, en la clase 6 le vamos a dar el material de una temática, va a tener el material, hay un ejercicio desarrollado, nos vamos a juntar en esa clase después vía remota, tal cual estamos haciendo hoy día, y en esa clase vamos a tratar de entender un par de conceptos claves de la temática de ella,
Y además vamos a hacer, digo, un ejercicio extendiendo lo que ya saben. ¿Me siguen o no? Sí. Sí, profe. ¿Hay dudas? Jóvenes, No, señoritas, ¿hay dudas? No, profe, todo claro. Ya, No, No, profe. profe. esto métanselo bien en la cabeza. En esta unidad son la clase 4 y la clase 6. La clase 4 y la clase 6. La clase 4 y la clase 6. A ver, déjenme ver el chat. Todo claro, gracias. El chat del WhatsApp, háganse ustedes un chat. Ah, ahí ya mandaron el código. Bien, y lo otro, apelar a la ética, a la moral y a la responsabilidad que debe tener un alumno, cualquier ser humano, pero en particular un alumno universitario. Trabajen en forma responsable durante el semestre, cabros. A mí me pueden engañar en una prueba si copian y qué sé yo, pero el cargo que va a tener usted después por arrepentirse de no haber aprendido bien lo que debió haber aprendido es un costo que usted tendrá que asumir, no yo. Bien, ¿alguna duda? Nada, profe. Jóvenes, ¿alguna duda? Por mi parte, no, profe. Bien, No, profe. no, a ver, déjeme ver el chat, que no lo dejo abierto. No, profe. Ya. Perdón. Este material ustedes ya lo tienen. Todos, supuestamente, tienen acceso al U-Virtual. Nuestro curso es el código 10147A2. Y tienen todo el material que vamos a ir abriéndoles la visibilidad por semana. Es decir, cada semana vamos a abrir o aperturar 3 clases. En esta, hoy día, hasta este minuto, solo tienen visibles de la unidad 1 la cuestión general, el programa, algunos indicativos, y cuando entra a la unidad 1 va a ver que tiene disponible la clase 1, 2 y 3. La próxima semana van a tener abierta la 4, la 5 y la 6, y así sucesivamente, sin cerrar las anteriores. Solo vamos a ir abriendo las posteriores. ¿Hay dudas? Y también hay proposiciones lo van a leer en lo que ya tienen visible, hay proposiciones de recomendación. Denme un segundo, por favor. Bien, disculpen que yo soy el coordinador de esta asignatura, tanto para plan nuevo como para plan antiguo, y tengo algunos profesores nuevos que están medio atorados con la clase que tienen que hacer. Bien, ¿hay dudas hasta aquí, niños? Para que entremos en materia propiamente tal. no, profe, nada. Ya, en esta clase vamos a ver rápidamente. Lo que les decía, en cada clase hay una recomendación de qué es lo que usted debiera seguir haciendo. Por ejemplo, y se los digo al tiro,
algo general es que ojalá usted en un cuadernito, en unas hojas y después las corchetea, qué sé yo, vaya a lo largo de todo el curso haciéndose una especie de glosario de términos y eventualmente por temas algún mapa conceptual. Eso le va a servir para el futuro, en su ámbito profesional y de la vida. En lo cotidiano también les va a servir. Este ramo, se van a dar cuenta, es un ramo para la vida. Entonces, ojalá se vaya haciendo un glosario de términos. Un buen diccionario de conceptos económicos, en el fondo. Después se van a dar cuenta que en una serie de otras materias les van a servir. Por lo pronto, en la que continúa en la línea de trayectoria, que es el taller. La cuarta unidad en esta línea de trayectoria, la cuarta asignatura, que es el taller de proyecto. Bien, ¿hay dudas? No, profe. No, Démosle. profe. Clase 1, interpretación de un gráfico. Les pregunto, ¿qué es lo que es? Denme un segundo para tomar el lápiz. Ya. ¿Qué es lo que es para ustedes esto? Esa es una F para mí, ¿eh? Una F minúscula. ¿Qué es lo que es eso? Una función. ¿Perdón? Una función. Una función. ¿Y qué puedes colegir de ella? ¿Qué puedes interpretar de ella? Que hay una relación Entre. entre una ¿sí? ¿Entre qué, mi niña? Que se... Entre dos variables, Ya. ¿Cuáles son las variables? y x. Ya. Dentro de esa relación simbólica que tenemos allí, ¿qué me dirías de la variable x? ¿Qué característica tiene? Es independiente, ¿Qué significa ello? que puede ser cualquier valor y que no tiene ningún tipo de, ¿cómo decirlo? No tiene límite. Sí, podríamos tener un cierto dominio. Exacto. Ya. X representaría el dominio. E Y, ¿cómo me la interpretas? Variable dependiente. ¿Qué Toma significa? valores en función de lo que va abarcando x mientras se mueve. Ya. ¿Cómo yo detecto el dominio de esta función? ¿A través de qué variable o atributo? A través de y, los valores que puede tomar y. No, no el dominio. Te estoy preguntando por el dominio, no por el recorrido. Mientras existan valores de y x puede tomar esos valores. Ya, pero al revés dilo, porque ahí me estáis cambiando la relación de dependencia. ¿Cuál es la variable independiente? X, La dependiente. y. ¿Cuál depende de cuál entonces? Y depende de x. Entonces, ¿cuál sería o qué variable nos permitiría conocer el dominio? X, Y el recorrido. y. Listo. ¿Hay dudas, cabros? ¿Hay dudas? No, profe. No, profe. No, profe. Van a decir que esto es una tontera de clase, todo lo que quieran, pero igual he visto muertos cargando adobe. Después igual tienden a confundirse en algunos casos que vamos a analizar. Y la economía, mucho de su análisis es mediante la gráfica y la interpretación gráfica. Entonces tenemos que estar súper claros. Aquí tengo la ecuación general de la recta punto pendiente, ¿se acuerdan o no? Sí. Bien, Sí, profe. y ahí me dan una representación en particular, igual menos 2x más 6. Esa función la he graficado. ¿Qué características le ven a esta función? Siempre hay dos atributos que ustedes le deben mirar a un gráfico, que son la pendiente y la concavidad. Esta función, que allí está en términos formales, en términos matemáticos, y igual, etcétera, y aquí está representada gráficamente, ¿qué característica tiene?
¿Es lineal? Ya, es una función lineal. ¿Cómo detectan aquello? Por el grado de la función. ¿Qué es lo que es el grado? El mayor de los exponentes de las variables. ¿Cuál es el grado de i? ¿Cuál es la potencia de i? 1. La de x. 1. Listo. Es una función de grado 1, ergo su representación gráfica o geométrica tiene que ser una línea recta. Allí está. Bien. Y dentro de eso veo la característica que tiene esta función. Y el primer atributo es, reitero, siempre tienen que mirar dos cosas, pendiente y concavidad. Esa función, ¿qué pendiente tiene? No Menos cuánto, 2. no cuánto, ¿qué pendiente Negativa. tiene? ¿Perdón? Pendiente negativo. Negativa, por tanto está representando qué tipo de relación entre las variables x e y. Una inversamente proporcional, pues a mayor X, menor Y. Y viceversa. ¿Hay dudas? No. ¿Hay dudas? El rendimiento de un atleta a medida que durante un día más corre, ¿qué tiende a ocurrir con su rendimiento? La velocidad que lo alcanza. Empieza a fatigarse por Por el lo tanto, mayor entrenamiento. por lo tanto, ¿cómo es la relación entre la velocidad que el sujeto alcanza y el tiempo destinado a la práctica del deporte? Es Para el común inversamente de los proporcional. individuos, para el común de los casi 8.000 millones de personas que vemos en el mundo. Es directa o inversa la relación entre la fatiga muscular y el tiempo destinado a la práctica. Es inversa. Inversa. Y por lo tanto, si yo representara esa función, necesariamente debiera tener una pendiente Negativa. negativa. ¿Hay dudas? ¿Hay dudas? No hay Por mi dudas. parte, no, profe. No, profe. Esta otra, ¿qué características tendría? ¿De qué tipo es esa función? Lineal. Lineal, pero a diferencia de la anterior, ¿cuál es la característica esencial? ¿Qué tipo de relación está describiendo? Directamente proporcional, profe. Por lo tanto, ¿qué significa aquello? Explícaselo a alguien que no tuvo matemática. Que ambas variables crecen de manera conjunta. Si crece X, crece Y, si crece Y, crece X. Ya, entonces cuidado, cuando tú me dices aumentan o crecen de manera conjunta, cuidado, porque también puede ser en situación inversa. Es decir, las variaciones de la una y la otra van en el mismo o en distinto sentido. Se refiere a que en este caso crecen, pero podrían ser negativas ambas y decrecerían. No, no, ¿A no, no, eso se no, no, refiere? no, cuidado, cuidado. Ya. No porque aparezca con signo positivo significa que crecen. Si tú estás en la situación inicial, cuidado con el decirlo, seguramente lo entiendes, pero me lo estás diciendo mal. Si x vale 2, eso es 14. Si x vale 1, eso es 9. Ambas variables en este paso, ¿qué pasó? Decrecieron, pues. Y por lo tanto, tienen un movimiento en el mismo sentido. Entonces, cuando la relación es directa, significa que las variables varían en un mismo sentido, que puede ser o para arriba o para abajo. Cuando es para arriba, aumentan, cuando es para abajo, disminuyen. Pero ambas. ¿Hay dudas? No se entiende, profe. Gracias. Bien. Por otra parte, en este tipo de función, esa, o la que yo hice a manopla, aquí, ¿qué es lo que pueden inferir? Es una función univariante, uniatributada o multiatributada, o multivariante, como lo quiera decir. Profe, disculpe, ¿podría repetir la pregunta que se le quedó En, como cual- pegado?
en cualquiera de las dos funciones que tienen allí a la vista, se trata de funciones univariantes o univariadas o multivariadas. ¿Qué quisiste poner, David Álvarez? Es por el profe, pusiste en el chat. Que cuando se corta el audio es porque a usted se le corta el audio, no porque a nosotros Sí, se nos corta. lamentablemente tengo BTR y es un desastre como portador, pero no, aquí no tengo la opción de cambiarme por ahora. Sí, es bastante inestable, tiene un time-up bastante bajo. Bien, estas funciones, cualquiera de las dos que están viendo, son univariadas o multivariadas. Ya, pues, niños. ¿Y de cuántas otras variables depende? Solo de Solo de X. X. Solo Por de lo X. tanto, ¿es univariada o multivariada? Univariada. Univariada. Univariante o univariada, ya. Y si tuviéramos algo así, esta función y es univariante o multivariante. Multivariante. ¿Qué significa eso? Que no solo depende de una variable explicativa. ¿Cuántas serían las variables explicativas aquí? Dos, la ¿Cuáles? X y la Z. Ya, La X y la Z. ya. Bien. Aquí, tal cual les dije hace un ratito, siempre hay dos atributos esenciales que le tiene que mirar a un mono, que son la pendiente y la concavidad. Por convención, siempre nosotros vamos a mirar del origen o de abajo. Aquí vamos a poner el ojo. Y si esa función yo la miro desde aquí, esta, ¿cómo la veo? ¿Cóncava o convexa? La primera, esta, la 1. Niños, ¿cómo la veo? Cóncava. Cóncava. La 2, Convexa. esta tiene un punto crítico. ¿Cuál es la característica del punto crítico en esta vecindad? Es Ese valor de f de i, que es el igual a valor f de x. máximo. Y este otro El valor mínimo. es un valor mínimo. ¿Hay dudas? ¿Hay dudas? No, profe. Ya, una función cóncava siempre tiene un máximo. Una función convexa, vista desde el origen, tiene un mínimo. ¿Hay dudas? No, profe. Bien. ¿Se acuerdan cómo determinar los puntos críticos de una función? Se pegó, maestro. Se cayó el internet. Se pegó. ¿Se acuerdan cómo determinar los puntos críticos de una función? Yo no muy bien era con las derivadas, ¿no? Era usando derivadas podía ser, ¿o no? ¿Alguna otra voz? Derivando me pone el Álvarez aquí en el chat. Yo no me acuerdo, profe. Ya, lo que tienen que hacer es aplicar el método clásico de optimización, que es un modelo bietápico. Es decir, se construye en dos etapas. Y efectivamente tiene que ver con las derivadas, obviamente. Entonces, vámonos.
Lean esta lámina, por favor. Este es el método clásico de optimización. ¿Ya? Esto, el paso 2, tiene que ver con lo siguiente, mire. Esta función, la que grafiqué, ¿es cóncava o convexa? Convexa. Listo. Si se dan cuenta y nunca olviden, la derivada, y eso es lo importante, derivada, nunca olvide, da cuenta del cambio. Ese es el concepto de derivada, cambio, lo marginal. Si observa, en esta función, cuando usted se mueve en esta parte, en la zona descendente, el cambio, si esto es Y y esto es X en el sistema de eje coordenado, ¿qué es lo que está ocurriendo con el cambio en Y? ¿Es positivo o negativo? Cuando me muevo en este sentido, en el de la flecha que puse. Y está aumentando o disminuyendo. Disminuyendo. Por lo tanto, el cambio es positivo o negativo. 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 Si estoy justo ahí, ¿cuánto es el cambio en Y? Nulo. Nulo. Eso es el primer paso. Para encontrar los puntos críticos, aprovechamos la propiedad que la función Y es constante en el punto crítico. El cambio en Y, ¿cuánto es aquí? Provocado por un cambio infinitesimal en X. Nada. Primer paso. Ya, volvamos. Cuando me muevo a través de la línea negra, de la flecha negra, ¿el cambio en Y es positivo o negativo? Negativo. Aquí, Constante. el cambio, ¿cómo Nulo. es? Nulo. Nulo. Primer paso. Segundo paso, cuando me muevo ahora en la flecha roja, ¿el cambio en Y es positivo o negativo? Positivo. Entonces, fíjese, si la segunda derivada, la variación de la pendiente, la variación de la función, la segunda derivada es mayor que 0, se implica que el punto crítico es ese punto es mínimo o máximo para esta función. Mínimo. Mínimo. En esta otra, ¿cómo es el cambio en Y en esta zona? Positivo. Positivo. Ahí, Nulo. nulo. Y acá, Negativo. negativo. Condición de máximo. Máximo. ¿Hay dudas? Porque siempre usted se acerca por la derecha. Hacia allá va. ¿Me siguen o no? Cambio profe. positivo, nulo, Sí, profe. el punto crítico, verifico la segunda derivada y si es menor que 0, el cambio aquí en Y, el cambio, que tiene que ver con el cambio de la pendiente, así la derivada matemáticamente es la pendiente, pero ¿qué representa el cambio? Originado por. Listo. ¿Hay dudas?
Niños, No, profe. No, profe. ya. No, profe. Este concepto de optimización lo vamos a ocupar gran parte del curso. Métanselo bien en la cabeza. Aquí ejemplos de derivadas, por lo menos de las que vamos a requerir durante el curso. No tienen ni una gracia. Y nunca olviden que la primera derivada representa la pendiente de la función original. La primera derivada representa la pendiente de la función original. La primera derivada representa la pendiente de la función original. ¿Hay dudas? Profe, Dígame. ¿y qué representa la segunda derivada? La variación de la pendiente. El tipo de cambio en la pendiente. Es la pendiente de la pendiente. Si lo Profe, quieres ver en se quedó castellano pegado. antiguo. Sí. Es la pendiente de la pendiente, la variación de la variación. Ya. La derivada en la pendiente, eso métanselo bien en la cabeza, cabro, porque es universal. Bueno, ¿y qué representa entonces la segunda derivada? La pendiente de la pendiente, que no tiene por qué ser una constante, eso ocurre solo en la línea recta. En una función de grado 7, tú tienes hasta 7 derivadas continuas, entonces puedes calcular la pendiente de 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 la pendiente. Es decir, la variación de 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 la función original. Es un absurdo, eso no, por lo menos la matemática hasta donde yo la ocupo, olvídense de eso, no me interesan las séptimas derivadas, vamos a llegar hasta la segunda. Entonces, veamos un pequeño ejemplo, miren. Ya. ¿Esta función de qué grado es? 2. 2. Siempre tienen que mirar la potencia más alta de la función. Aquí la potencia es 1, 1. Acá es 2. Es una función de segundo grado y esas son las que reconocemos en el vulgo como parábolas. Esta es una función parabólica. ¿Se acuerdan de cónicas? Ya deben haber visto cónicas en cálculo 1. Sí, profe. ¿Qué me dijiste? Que yo sí me acuerdo de cónicas, por lo menos. Ya, lo escucho. Cántenme la primera derivada. Vamos a ver si esta función tiene puntos críticos. Los tiene, encontrémoslos. Pero si no supiéramos hacer, ¿qué es lo que haríamos? Aplicar el método clásico de optimización. Primer paso, ¿qué haríamos? Primera derivada con respecto a x, Dale, te escucho. 6x menos 9. Ya, ¿qué dice el método clásico de optimización? Que la primera derivada la igualamos a 0. Me salté un paso, ¿ah? Aquí ya igualé a 0. Por lo tanto, x vale 3 medios. Ya, sabemos que allí hay un punto crítico. Lo que no sabemos aún es si se trata de un máximo o de un mínimo. ¿Qué hacemos? Segunda derivada. De 2i y que se lee de 2i a dx2. Escucho. 6x, o sea, no, 6 puntos, eso sería 6. La segunda derivada es mayor que 0. Esa es una condición de mínimo o máximo según veíamos hace un ratito. De máximo. Segunda derivada, ¿cómo es? Vean el paso 2. El recuadro del paso 2. La letra A.
Segunda derivada mayor que 0 implica que el punto crítico es un... Mínimo. Mínimo. ¿Hay dudas? No, profe. No, profe. Es decir, sabemos que esta función en el punto x igual a 3 medios presenta un mínimo. La graficamos tentativamente. ¿Dónde tengo un espacio? Muy chico. Ya hagámoslo aquí. Y hay aquí una cuestión que se sustenta en lo astuto que usted sea. Les pregunto, ¿cuántos puntos son necesarios a la vez de suficientes para trazar una línea recta? 2. 2. ¿Y por qué? Porque la función de qué grado es una función lineal. ¿De qué grado es? Grado 1. Listo. Requiero un punto más que el grado. Los puntos mínimos necesarios para trazar tentativamente cualquier función siempre van a ser un punto más que el grado de la función. ¿Entienden lo que digo? Sí. Ya. Por lo tanto, esta función original, ¿de qué grado es? 2. Ah, no. 2. Sí, 2. 2. Si soy medianamente astuto y tengo el ojo educado, con 3 puntos yo puedo hacer un monito razonablemente bien. Sobre la base del resultado que tenemos, la recomendación es que trabaje en las vecindades de los puntos críticos. Si tuviésemos tres soluciones, aquí se trata, como hay una solución, es una función de segundo grado. Si hubiesen 3 puntos críticos, significa que es una función de grado 4. Ahí a lo menos requeriría 5 puntos para graficar medianamente bien. Acá, como es de grado 2, con 3 puntos me las puedo batir más o menos bien. ¿Qué puntos les recomiendo que se den? Si es que quisieran hacer el gráfico. El punto crítico y los enteros adyacentes al punto crítico. Y así va graficando. Si hubiesen 3 puntos críticos, me tengo que dar los 3 puntos críticos, obviamente, para poder graficar, y los enteros adyacentes a esos puntos. ¿Cuáles son los enteros adyacentes a 3 medios? 1,5. ¿Cuáles son los enteros que limitarían el espacio donde está contenido el punto crítico? 1 y 2. 1 y 2. Lo escucho. 1 al cuadrado. 1. Cántenme libre. Menos 6. Vamos con el menos 2. Perdón, digo con el 2. 3. Resuelve bien. 2 al cuadrado. 2 al cuadrado. Niños. Iba, profe. Menos 6, profe. Ya, menos 6. Vamos con el 3 medios. 3 medios al cuadrado. 9 cuartos. cuartos por 3 menos 9 por 3 medios. Son 27 cuartos menos 27 medios, que serían
menos, no, sí, menos 27 cuartos. Entonces, si hiciéramos un monito medianamente bien, nos quedaría 3 medios, 2, 1, y nos van a quedar los valores. Me quedó, ya, bueno. Aquí vamos a poner el menos 6. Y el 6,75 negativo. ¿Me sigue o no? Sí, profe. Sí, profe. Y si hiciéramos el monito medianamente bien, nos va a quedar una parábola más o menos. Me quedo re... de ir a hacer una línea no tan temblorosa. Pero más o menos, ¿me entendieron la idea del mono? Sí, profe. Sí se entiende. Hay algo más o menos así. ¿Hay dudas? No, ¿Hay dudas? No, profe. No, profe. profe. No, Ya, voy a profe. borrar. Todo claro, pone ahí alguien en el chat. Bien, aquí otros tienen una serie de ejemplos y unos ejercicios propuestos. Y para esta clase se recomienda que resuelvan los ejercicios propuestos. Aquí Profe, tenemos una consulta, Dígame. disculpe. En el caso anterior, si el punto crítico hubiese sido entero, ahí los enteros que lo circundan, por así decir, serían los otros enteros. Por ejemplo, si Obvio, hubiese sido... Ah, ya, obvio. genial. Eso. Si el X te hubiera dado, si el X crítico, X asterisco, es 4, los enteros adyacentes son el 5 y el 3. ¿Me sigue? Joven, el que me hizo la pregunta, ¿me entiende? Jóvenes, el que me hizo la pregunta, ¿me entiende? ¿Me están escuchando, no, cabrón? Bueno, profe, a veces funciona, a veces no, pero sí. Ya. Y ahí tienen una función de grado 3, por lo tanto, van a encontrar dos puntos críticos y si hace lo equivalente a lo que hicimos, lo puede graficar con la forma que vimos. Ahí están las dos soluciones, uno va a ser candidato a máximo, el otro candidato a mínimo. Pero les recomiendo que miren la clase porque les va a recordar lo que vamos a requerir. Otro concepto importante y que vamos a ocupar a lo largo del curso. Déjenme ver una cosa. Ya estamos casi. Ya. Es el concepto de derivada parcial. ¿Cuándo se ocupa el concepto de derivada parcial? Cuando usted tiene un y que es función, una función g, x, z, r, h, por ejemplo. Esta función es uni o multivariada. La que yo escribí a mano. Multivariada. Multivariante. Por lo tanto, acá lo interesante es encontrar, o puede ser encontrar, tanto el cambio total en i, este es el cambio total, la variación total, cambio total. Pero como se trata de una función multivariante, usted también puede encontrar el cambio en y provocado solo por el cambio en x. Cuando digo solo por el cambio en x, significa que z, r y h permanecen
Niños, si yo quisiera encontrar el cambio en y provocado solo por el cambio en x, sabiendo que es una función que depende de z, r y h además, no tengo sino la opción de decir que z, r y h permanecen constantes. ¿Y cómo se escribe eso? ¿O qué es lo que es? Tal cual estoy diciendo. Esto representaría el cambio en y provocado solo por cambio en x. Cuando digo solo por cambio en x, significa entonces no otra cosa que asumir que z, r y h permanecen constantes. ¿Hay dudas? No, profe. No, profe. Si bien se escribe distinto, este concepto es lo mismo que la derivada, el cambio, lo mismo que hemos hecho. Se escribe distinto, pero se interpreta igual. Entonces, supongan ustedes una función como la que tengo aquí en la pizarra. U es igual a una función que depende de x e y. Si yo quisiera el cambio total en u, ¿qué es lo que debo hacer? Sumar parcialmente el cambio en u provocado por x, aquí está, suponiendo el cambio infinitesimal en u provocado por x, suponiendo que y permanece constante, y pondero por el total de unidades que cambia x. Le sumo el otro impacto, el cambio en u provocado por el cambio en y en términos infinitesimales, asumiendo que x permanece constante, y pondero por el total de unidades que cambia y. Y ahí tengo el cambio total en u. Este concepto, los que están en los corchetes, son los de derivada parcial. Derivada parcial. ¿Y qué es lo que es esto? El cambio en la variable o en el atributo que me interesa, provocado solo por el cambio parcial en una de las otras variables explicativas. ¿Hay dudas? ¿Hay dudas? Profe, No, como conclusión entonces, la derivada, o sea, la razón de cambio como total en una función multivariable se obtiene por la suma de sus derivadas parciales. ¿Eso Así se es. podría decir como nota? Por la suma promedio ponderada de las derivas parciales. Suma promedio pondrá ya. ¿A qué me refiero con el promedio ponderado? Que estoy multiplicando por eso, por el total de unidades que cambió x y por el total de unidades que cambió y. Ahí estoy ponderando. No es un promedio simple de esto y eso. No, estoy ponderando por lo que cambió cada variable. ¿Me sigue o no? Joven, Sí, profe. ya. Si se fijan, aquí tenemos un ejemplo. A ver, déjeme ver una cosa. Ya, ahí tenemos alguna otra. Vamos a tomar una de las que tenemos aquí. Voy a tomar la 1. Esta. Esto no tiene ni una gracia. Hágalo usted, encuentre los puntos óptimos. Eso tiene que ver con resuelvan los ejercicios que se recomiendan. Voy a tomar esta. Entonces, de z, z depende de x y de y. De z a de x. Ya no le voy a poner el palito aquí. Siempre que usted deriva parcialmente, las otras variables, respecto de una variable, x en este caso, todas las otras variables explicativas permanecen constantes. Lo escucho. ¿Cuánto sería el de z de x aquí? Estamos tomando este ejemplo. ¿Me están escuchando, no, cabrón? Sí. Ya, pues lo Sería escucho. 3x.
¿Cuánto? 3x. Ya te saltaste un pasito, pero démosle. ¿Eso? Niños, la Profe. Elevado a regla un medio. elevado a un medio por y a la Y a la cuarta. Eso es una constante, un Sí. coeficiente. Listo. De z de i. Sería 2x a la 3 medios por No, 4y a la 3. ya, está bien. Me estás diciendo, fíjate, 2 por 4, 8. Ah, sí, es que 8, no sí, iba a saltar un sí paso. sé, yo me salté un paso y estoy conmutando. Lo siento. Elevado a 3 medios por i elevado a 3. Estos son los cambios parciales. Esto cambia z al cambiar marginalmente x. Esto cambia z al cambiar marginalmente o infinitesimalmente y. El cambio total en z, y ahí ocupo la d normal de deriva, me quedó fea la z. De z es la suma ponderada de estos. 3 por x elevado a un medio por i elevado a 4 por dx más 8 por x elevado a 3 medios por i elevado a 3 por el cambio total en i. ¿Hay dudas? No, No, profe. ¿Hay dudas? No, profe. Bien. La recomendación es que resuelvan los ejercicios propuestos a pesar de que está la solución, pero traten de hacerlo ustedes. ¿Hay dudas? Profe. Jóvenes, Yo señoritas, no, ¿hay profe. dudas? El tema de los grupos y esas cosas se le manda un correo a usted con Sí, los porque integrantes. yo les voy a mandar un formulario que tienen que llenar. Es un formulario en el cual ustedes presentan el tema que van a tratar, mencionan y identifican a los integrantes del grupo y se les solicitan algún par de cositas. Cuáles son los antecedentes del tema que están trabajando, cuáles son los estudios, los objetivos que usted va a perseguir, cuáles son los objetivos específicos y una pseudo metodología, es decir, qué estudios y qué bibliografía va a recabar para efecto de cumplir con los propósitos que persigue. Les voy a mandar el Ya. formulario durante la semana. Es cortito. No, profe, muchas gracias. ¿Hay dudas? Jóvenes señoritas. no, Por mi profe. parte, no, profe. Bien, No, profe. si Dios quiere nos vemos el miércoles a esta misma hora. Cuídense, chao. ¿Por qué No, la profe. clase es de una hora? Porque todavía, mientras no cambie el protocolo, se nos ha dicho que debemos atenernos a lo definido el 2020. Y eso significaba que las clases eran de una hora. ¿Hay dudas? Profe, ¿las clases las va a subir a algún lado? Están hace muchos días en el U virtual. Pero los videos, Ah, la claro. clase grabada. Sí, ahí mismo. Para cada clase dice lo que debe usted hacer antes, lo que debe hacer durante, lo que debe hacer después, y abajo hay una etiqueta que dice clase grabada. Ahí va a ir quedando por clase. Bien. Chao, jóvenes. Chao, profe. Chao, No, profe. profe, que esté bien. Chao.